Déjenme que les cuente dos noticias, no les van a extrañar, pero es lo que está pasando con ese bloque anti-España. Le llamo así porque es anti-España. Pedro Sánchez ha llegado al poder de la mano de gente que lo que quiere es acabar con España, con la Constitución, con el sistema del 78, y quiere acabar con la unidad de España, por supuesto, y lo está ejecutando. Les doy dos noticias. Otro tercer grado, es decir, otro más fraudulento del gobierno vasco. ¿A quién? A un etarra. Y segunda noticia, pacto PNV-Bildu para incrementar la exigencia del vascuence en la administración vasca. Lo de para favorecer la implantación del vascuence, pues sí, era obvio, pero fíjense en la historia. Pacto PNV-Bildu. Carlos Urquijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues aquí analizando las noticias que hemos estado comentando para la sección Ni olvido ni perdón. Claro, esto del pacto PNV-Bildu, empezamos por donde quieras, porque además tenemos 20 asesinatos de personas a los que recordar, a los que homenajear. Tenemos una responsable de acción política de Sortu que, como no, también fue condenada por su pasado en ETA. Pero claro, esto del pacto PNV-Bildu, lo digo por la gente que sigue diciendo, dice, no, pero PNV es reconvertible, PNV seguro que son los buenos, PNV que son estos señores que tienen muchas carreras y no sé qué. Pues mire, tendrán las carreras que quieran, lo que tienen es un atajo, y el atajo siempre les lleva a Bildu. Bueno, y además hay que recordar que en el País Vasco, en el gobierno vasco, hay un gobierno de coalición entre el PNV y el Partido Socialista. Sí, y como en esta cuestión de la exigencia del euskera se ve que ha tenido una cierta vergüenza torera el Partido Socialista, no ha podido salir adelante el proyecto de reforma de la Ley de Empleo Público Vasco como proyecto de ley, sino que ha sido una proposición de ley que ha presentado el PNV por separado, al no conseguir la anuencia del Partido Socialista, y otra proposición de ley que también ha presentado por su cuenta Bildu, para que, después de la toma en consideración por el Pleno del Parlamento, que ya se ha producido, pues confluyan en una sola iniciativa. ¿Qué es lo que pretende? Pues endurecer la exigencia del euskera. Como vienen repitiéndose sentencias, la última fue del Supremo en agosto de este año, en las que anulaban determinadas disposiciones de la ley que, bueno, pues que discrimina a los castellano hablantes, y que hay incluso una sentencia anterior de julio del 23 ya del Constitucional diciendo lo mismo. Pues bueno, para tratar de sortear estas resoluciones judiciales van a modificar la ley de manera que, bueno, pues como decía, intenten evitar que los tribunales de justicia paren estos atropellos, ¿no? Porque ahora ocurre que cuando va un ciudadano a un ayuntamiento, a una diputación, y le hablan en vascuence, el ciudadano que no lo sabe tiene que acreditar el desconocimiento del vascuence para que le atiendan en castellano. Y eso, Carlos, ¿cómo lo acreditas? Una comunidad donde el 100% de la población habla en castellano. Sin embargo, si tú vas a la administración y te empiezan a hablar en euskera y tú dices, oiga, que yo no conozco, tienes que acreditar que lo desconoces para que te atiendan en castellano. Sí, pero Carlos, ¿eso cómo se acredita? ¿Qué se hace? ¿Se pone cara de español? Pues no sé cómo va a acreditar. Claro, es que volvemos a los tiempos más... Es que volvemos a los tiempos más... Se vea que ha suspendido, no lo sé. Es que volvemos a los tiempos más patéticos del racismo de Sabino Arana, que tienes que poner cara de que no sabes bailar, de que no sabes utilizar un tenedor, como decía Sabino Arana, el líder supremo y pleno de PNV. No, es que... Además es que es terrible porque el 70% de la población del País Vasco desconoce el vascuence. Sí. Entonces, esta imposición es totalmente absurda, ¿no? Si te parece, Carlos, como decías, y es verdad que hay muchos aniversarios hoy que recordar, vamos a hablar también de ese tercer grado que comentabas al comienzo, que acaba de otorgar, en este caso no ha tenido ningún problema, la consejera de Justicia, que es socialista, en otorgarlo a Juan Carlos Iglesias Chouzas, más conocido como Gaddafi. Este individuo fue condenado, este terrorista fue condenado a 1.123 años de prisión, 1.123 años de prisión, que se dice rápido, por 15 asesinatos. Es decir, le corresponde salir, porque obviamente no puede cumplir toda la condena, en el año 2032. Y estamos en 2025 y ya le van a permitir el que vaya a la cárcel únicamente a dormir de lunes a jueves. Por suerte, en esta ocasión, la Fiscalía ha recurrido, algo que ya se ha convertido en inhabitual, pero ha recurrido esta progresión de grado, pero ya veremos en qué queda. De momento, el tercer grado ha sido concedido
por el gobierno vasco. Veremos, Carlos, en qué queda, Carlos, si en qué queda, que además, Carlos, que veremos, digo, sí, que veremos en qué queda, uno, la petición de que se revise el recurso, y dos, en qué queda el puesto de la fiscal que se ha atrevido a hacer esto. Bueno, eso también, ¿no? Eso también, porque no será del agrado de sus superiores. Del procesado seguro que no. Sí, sí. Y ya sabemos además que tanto el PNV como el PSOE tienen vara alta también de la Fiscalía. Vamos a continuar si te parece, con el recorrido penal de la dirección de Sortu, porque sí, la verdad es que no hay un miembro de la dirección de Sortu que no haya pasado por prisión, ¿no? Hoy vamos a hablar de una mujer que tiene nombre de marisco, como la Quisquilla. Esta se llama Quisquicha Gil de San Vicente, que es la responsable de acción política de Sortu, es decir, el número 3, digamos, del partido político, ¿no? Pues bueno, la tal Quisquicha fue detenida en Francia porque estaba huida de España en junio de 2006 y fue condenada a 4 años de prisión por pertenencia a banda armada, ¿no? Con 4 años que cumplió en Francia, ¿no? Y esta es ahora, pues le digo, la responsable de acción política de Sortu, con lo cual, pues bueno, no podemos imaginar todo lo que nos puede esperar lo que puede venir de la mano de esta gente. Sobre todo, Carlos, nos podemos imaginar a lo que ellos llaman acción política. Claro, si el responsable de acción política era un terrorista o era una persona dentro de una banda terrorista, pues ya tenemos el sinónimo, acción política igual a terrorismo, claro. Efectivamente. Pues mira, vamos con los aniversarios, porque además hoy hay algunos especialmente significativos, porque hubo varios asesinatos múltiples en esta semana a lo largo de los 50 años de la historia de la banda terrorista ETA. El 2 de octubre del año 78 fue asesinado en Lizarza, municipio también famoso, Ramiro Quintero. Era guardia forestal y lo asesinaron a tiros cuando salía de un bar en compañía del alcalde. El 2 de octubre, también, pero del año 80, fue asesinado en Rentería Benito Morales, que era taxista, que por cierto hay que recordar que esta profesión fue especialmente atacada por ETA. Asesinaron a 14 taxistas en el País Vasco. Primero lo secuestraron y después lo asesinaron y dejaron su cadáver en el maletero del taxi. El 3 de octubre del año 78 asesinaron en Bilbao al capitán de corbeta Francisco de Asís Liesa. Llamaron varios terroristas, 4 concretamente, a la puerta de su domicilio. Les abrió el capitán de corbeta, cerraron la puerta, le llevaron a una habitación, sonó un disparo que luego fue un disparo en la sien, y se marcharon tranquilamente de la casa del capitán de corbeta. El 3 de octubre del 80 se produjo un triple asesinato en Durango. Ametrallaron un coche camuflado en el que estaban 3 policías nacionales y, bueno, como alguno quedó malherido incluso y tenían tiempo, lo remataron y fueron asesinados Jesús Hernando, José Antonio Merenciano y Sergio Canal. El 3 de octubre del 83, en Portugalete, otro policía nacional, Manuel Benito, 3 impactos de bala mientras estaba tomando una consumición en un bar. Ahora llega uno de los especialmente significativos por la crueldad y por el número de víctimas. Fueron 5 las personas asesinadas el 4 de octubre del año 76 en San Sebastián. El más conocido quizá sea el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, que es el padre de Maite Araluce, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Juan María Araluce. Se dirigía después de trabajar en su casa en el coche con la escolta y se recogieron después del atentado más de 100 casquillos de bala. Fueron asesinados Alfredo García, que era policía nacional y conducía el coche de escolta, Antonio Palomo, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, que también formaba parte de la escolta, José María Elicegui, que también era conductor y además era su último día de trabajo porque estaba ocupando ese puesto de manera interina y ya al día siguiente se cubría esa plaza y él dejaba de trabajar, el propio presidente de la Diputación, Juan María Araluce, y por último Luis Francisco Sanz, que era también otro policía nacional de la escolta.
También el 4 de octubre, pero del año 80, otro asesinato, y este sí que nos vamos a detener. Este se produjo en Salvatierra y se asesinó a 3 guardias civiles. Ángel Prado, Abelino Palma y José Luis Vázquez. ¿Cuál es el dato especialmente, no sé cómo calificarlo, de este atentado? Bueno, hubo una persona que se llamaba Ismael Arrieta Pérez de Mendiola, que fue, digamos, el organizador de este atentado, ¿no?, en el que se ametrallaron a estos guardias, por guardias de tráfico. Este Ismael Arrieta Pérez de Mendiola indicó a los terroristas la ubicación exacta de los guardias, el recorrido de la carrera ciclista que iban a controlar, los horarios de la misma, y el día del atentado, el día de la carrera, señaló in situ con su mano cuál era el lugar exacto que iban a ocupar los guardias civiles. Y decido detenerme porque la audiencia tiene que saber que este Ismael Arrieta Pérez de Mendiola, que fue condenado a 30 años de prisión y solamente cumplió 12 saliendo en 2014, este señor era el párroco de San Juan Bautista, que es la iglesia principal de Salvatierra. Es decir, un sacerdote fue el que señaló a los 3 guardias civiles que tenían que ser asesinados. Yo cuando lo recuerdo es que me quedo de piedra, no que un sacerdote sea capaz de cumplir con esta misión, entre comillas. El 5 de octubre del 75, en Oñate, otros 3 asesinados, 3 guardias civiles que volvían de atender a una llamada con una bomba trampa en Oñate, en el santuario de Aránzazu, y cuando volvían se activó al paso del jeep que conducían, una bomba trampa y fueron asesinados Esteban Maldonado, Jesús Pascual y Juan José Moreno. Terminamos ya. El 6 de octubre del año 89 fue asesinado en San Sebastián el Policía Nacional José Ángel Álvarez de un tiro en la nuca cuando paseaba, incluso paseando de paisano, es decir, lo habían seguido lógicamente. Y el 6 de octubre del 90 fue asesinado en Chipío un hostelero, Carlos Arberas, asesinado a tiros en un bar. Y estos son los 20 asesinatos que teníamos la obligación de recordar. Y si nos queda un poco de tiempo, Carlos, hay otro dato de actualidad. Lo de la encuesta, ¿verdad? Creo que conviene que comentemos, que es la última encuesta que ha realizado la empresa Gisaker para ITV, para la Radio Televisión Pública Vasca, y que es realmente descorazonadora, aunque tampoco nos puede extrañar después de 40 años de gobierno. Eso te iba a decir, ¿no, Carlos? Que yo creo que es totalmente descorazonador, pero que es lo obvio. O sea, es que es lo que está pasando, que PNV está haciendo el tránsito hacia Bildu, y Bildu se va a acabar quedando, el País Vasco, y se va a acabar quedando con el control máximo y con esa punta que tiene de influencia sobre el gobierno de España. Efectivamente, pues la encuesta es de la semana pasada, además con una encuesta con una muestra bastante grande, por lo tanto bastante exactos los datos, y esa encuesta dice que Euskal Herria Bildu tendría el 27,1% de los votos, es decir, sería la fuerza mayoritaria en el País Vasco, no solo en el País Vasco, también en Navarra. El PNV le seguiría por detrás con 24,3%, el Partido Socialista en tercera posición con un 22,3%, el Partido Popular en cuarta posición con un 10,1% de los votos, Sumar en quinta posición con un 8,2% y Vox en último lugar, en sexto lugar, con un 4,9% de los votos, que no tendría representación. Es decir, con estos datos, Bildu tendría 6 escaños, uno más de los que tiene ahora en el Congreso, el PNV también tendría uno más, pasaría de 5 a 6, y el Partido Socialista repetiría con 4, el PP repetiría también con 2, y Sumar no tendría tampoco representación. Pero es un dato dramático, ¿no? Bueno, sobre todo años
Sobre todo, Carlos, de adoctrinamiento y de ocupación de los medios de comunicación, al final la gente prefiere el original a la copia. Sobre todo, Carlos, que yo creo que demuestra, uno, lo primero, que efectivamente en ese adoctrinamiento está funcionando el plan que trazó inicialmente ETA, está funcionando. Y dos, que el problema que hemos tenido en Cataluña, en breve lo vamos a tener evidentemente en el País Vasco. Es decir, aquí el orden fue primero País Vasco, intentándolo directamente con asesinatos, con extorsiones, con expulsiones, etcétera. Luego le ha sucedido en esta especie de carrera de relevos Cataluña con el 1 de octubre y ahora vamos a volver a escenario otra vez vasco. Porque el que se crea que no van a utilizar esa fuerza para intentar romper España, de verdad que se lo haga mirar, ¿eh? No, efectivamente es como dices, yo siempre he utilizado también el símil de la carrera de relevos, ¿no? Cuando los atletas del País Vasco estaban cansados, pues te dieron el testigo a Cataluña, ¿no? Me da igual que fuera con el plan Ibarretxe o con la declaración de independencia de Cataluña. Pero han sido siempre vasos comunicantes, ¿no? Las dos comunidades han querido siempre y han buscado la ruptura de España. Durante mucho tiempo ETA estuvo en la vanguardia y ahora está a través de Bildu ejerciendo un poder importante dentro del gobierno de la nación. Y en otras ocasiones pues lo hacía la ruptura la encabezaba Cataluña, ¿no? Y bueno, pues estos son los resultados. Ellos han sabido siempre lo que querían y han trabajado con todo empeño en lograrlo, y los que teníamos que trabajar para lo contrario, es decir, para defender la ley, para defender la unidad de España, para defender la nación y la Constitución, pues hemos sido muy cómodos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que cuando ha convenido, pues bueno, han preferido o dar competencias, o mirar para otro lado, o dar dinero, y dejar pues que ese cáncer, como decía hace unos días también Rosa Díez, pues bueno, haya tenido tal grado de metástasis, pues que llega un momento en que el enfermo pues ya no tiene recuperación, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el País Vasco y en Cataluña. En el pasado, PP y PSOE, efectivamente, en muchas ocasiones han preferido pactar con quien evidentemente les estaba esperando para hacer todo lo contrario de lo que se estaba pactando y destruir España. Y en estos momentos tenemos dos formaciones, porque evidentemente al PSOE ya no se le puede incluir en los supuestos tontos útiles. No, el PSOE es una parte activa de esta destrucción. Pero tenemos otras dos formaciones que son PP y Vox, que también parece que encuentran cualquier disculpa para no entenderse en asuntos de maximísima importancia. Pero bueno, Carlos, esperemos que esto cambie, de verdad. Por lo menos, desde luego, aquí estaremos para estar alertando todo el santo día. Tarea complicada, pero eso es. Como dices, habrá que alertar. Carlos, que un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Buenas noches. Bueno, pues ahí queda la advertencia de Carlos Urquijo y la mía. Y yo creo que es muy fácil de entender. Si ellos cada vez están más coordinados en la destrucción de España, nosotros tendremos que estar cada vez más coordinados en la defensa de España, ¿no? Por eso desde este programa despedimos siempre con la frase que la voy a repetir y que cada uno, pero que la deje clavada, que la deje grabada, y me refiero a los partidos a PP y Vox, y que empiecen a entenderse en lo que es obvio que es una defensa de España. Por eso, viva España y viva la libertad.